De conformidad con la Ley 1098 del 2006, las funciones de la Comisaría de Familia es garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia que sean vulnerados por cualquier integrante del núcleo familiar, atender, orientar a los niños, niñas y adolescentes cuando sean víctimas de maltrato y denunciar el delito, definir provisionalmente los alimentos, la custodia, las mudas de ropa, gastos de salud y de educación de los niños, niñas y adolescentes cuando los padres no les suministren lo necesario para su congrua subsistencia, restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes por derechos vulnerados, amenazados e inobservados. En general, esas son las funciones de la Ley 1098, nuestro Código de Infancia y Adolescencia. La violencia intrafamiliar es todo acto de agresión, amenaza, ofensa con cualquier integrante del núcleo familiar, cuando ya sea entre hombres, mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, siempre y cuando residan dentro del contexto familiar, es decir, bajo el mismo techo. Existen algunas excepciones dentro de la Ley 1959, que es una reforma de violencia intrafamiliar, los cónyuges, aunque no vivan bajo el mismo techo, siempre y cuando exista una prueba sumaria al respecto. De otra parte, los ascendientes o los descendientes de los anteriores por tener hijos en común, porque pues ahí viene la violencia intrafamiliar cuando van a suministrar la cuota de alimento, las mudas de ropa, los gastos de salud y de educación. Y de otra parte, otra reforma que hizo esta ley 1959 es cuando existe o ha existido relaciones extramatrimoniales, siempre y cuando exista una prueba sumaria de la convivencia que haya sido superior a 2 años. Esto es la reforma. En caso de incumplimiento de una medida de protección, cuando existe un proceso, viene la multa de 2 a 10 salarios mínimos legales vigentes, siempre y cuando existan pruebas. De otra parte, en caso de que no hayan transcurrido 2 años y se vuelva a reincidir en este tipo de conductas, se le va a sancionar con arresto de 30 a 45 días. Estas medidas de protección se deben denunciar al comisario de familia o al juez civil municipal del lugar donde ocurrieron los hechos. O de otra parte, en caso de que no se pague esta multa, ya lo dije, aquí se arrestan en el calabozo municipal para que paguen su sanción correspondiente, y de otra parte se les invita a que no solamente que coloquen la medida de carácter administrativo, sino que deben colocar la denuncia penal, porque se convierte en un delito que no es conciliable ni desistible, porque a veces las mujeres acuden aquí al despacho y dicen: no, vengo a colocar simplemente y llanamente una medida de protección para asustar a mi esposo, a mi compañero, a mi novio, pero no con el fin de como que ven la gravedad de esta conducta. Les quiero comentar que este delito no es conciliable ni desistible. Entonces, si las mujeres denuncian aquí, a la vez, teniendo en cuenta el caso de pandemia, se les compulsa copias para la Fiscalía para que investiguen el delito de violencia intrafamiliar. Esas son las funciones específicas de la Ley 1959 y del Código de Infancia y Adolescencia. Algunas causas de la violencia intrafamiliar se pueden dar por el descontrol de emociones, la falta de control de impulsos, los celos, la inseguridad, el estrés que puede estar viviendo las personas. También es algo muy importante y que causa mucha violencia intrafamiliar, el consumo de bebidas alcohólicas o de sustancias psicoactivas. En este momento de pandemia y de crisis, vemos que se refleja mucho la situación socioeconómica, la inestabilidad laboral y el desempleo. Las víctimas de la violencia intrafamiliar pueden ser los cónyuges o compañeros permanentes, los padres o madres de familia, aunque ya no estén viviendo en el mismo núcleo familiar, los ascendientes o los descendientes, y los hijos adoptivos, y las personas que estén entre el núcleo familiar, que no tengan ningún vínculo, pero que estén trabajando, por ejemplo, en el hogar, los empleados, el servicio doméstico, las enfermeras, las personas que estén a cargo de alguna persona de la familia. El municipio tiene una ruta de atención para las personas víctimas de violencia intrafamiliar. Esta ruta cuenta con unas personas
que pueden denunciar los hechos de violencia, como son la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las IPS públicas o privadas, las instituciones educativas, los programas de salud del municipio y también pues las víctimas o parte de la comunidad. ¿Qué pasa después de esto? Cuando llega una denuncia, se hace la respectiva verificación de derechos en caso de ser niños, niñas o adolescentes, o se remite pues a una valoración médico-legal. Dependiendo de esto, pues se hace una medida de protección o se hace un proceso de restablecimiento de derechos a los niños, niñas o adolescentes. Ya se continúa pues con el seguimiento y con todo el trámite que implica estos dos procesos. Ustedes se pueden contactar al teléfono fijo de la Comisaría de Familia 854-8849, al correo electrónico comisaría-de-familia@cogua-cundinamarca.gov.co, o nos encuentran en el segundo piso de la Casa Consistorial en el Parque. Existen las formas de violencia tales como la violencia física. ¿Cuándo se da la violencia física? La violencia física se da cuando se recibe un daño en el cuerpo a través de golpes, de patadas, de este tipo de situaciones. Generalmente aparecen moretones, aparecen algunas señales en el cuerpo. También tenemos la violencia emocional. La violencia emocional es aquella que atenta contra la autoestima que tiene la persona, tal como las humillaciones, las comparaciones, los gritos, los insultos. También tenemos la forma de violencia sexual, cuando una persona obliga a otra o manipula a otra con contenido sexual sin su consentimiento y tales como caricias, tocamientos. Otra forma de negligencia es el descuido. En este se caracteriza porque faltan atención y cuidados a derechos fundamentales de las personas que tienen a su cargo. Por ejemplo, no brindar una alimentación adecuada en un momento determinado, privarlo de mandarlo a la educación, la salud. Todos estos derechos pueden ser amenazados a través de la negligencia o el descuido. Y también tenemos la violencia económica, cuando a una persona se le quita el dinero que gana, no se le permite que ella administre su dinero para el bien de ella o de su familia, o simplemente se le controla a través de no darle dinero. Y otra forma es la violencia patrimonial. La violencia patrimonial está relacionada con la destrucción de muebles, de enseres, de celulares y de la ropa. Básicamente esas son las formas que más se presentan en los casos que llegan a la Comisaría de Familia. Es importante tener en cuenta que básicamente el diálogo es uno de los elementos primordiales con los que contamos los seres humanos para escuchar a nuestra pareja y a nuestros hijos. Es importante dialogar sobre nuestras emociones y conocer las emociones que ellos tienen también. Otra cuestión importante es no hacer juicios negativos ni sacar conclusiones antes de tiempo. Algo también fundamental es ponernos en los zapatos de la otra persona, tratar de entenderla para que pues, de esa manera podamos llegar a acuerdos. Otro tema muy importante es ser tolerante. A veces no estamos de acuerdo con lo que las otras personas nos plantean o nos dicen, pero pues esto no significa que sea motivo de conflicto, ni disgusto, ni mucho menos de maltrato. Tenemos que también saber expresar nuestros sentimientos, nuestro afecto hacia las personas con palabras positivas, ¿sí? Otro fundamental es el establecimiento de límites. Tenemos que saber hasta dónde llegamos, hasta dónde llegan los adultos y hasta dónde llegan también los niños. En este momento, con la situación que estamos viviendo, algo muy importante es distribuir las actividades de la casa en todos los miembros, los integrantes de la familia. También es importante el juego. El juego en familia es fundamental. Juegos tales como bingo, cartas, parqués, dominó, actividades de entretenimiento como crucigramas, como lectura de cuentos. Y algo muy importante también
es el manejo responsable de los medios tecnológicos y las redes sociales. Esto ha generado muchos inconvenientes y en un alto porcentaje de medidas de protección están vinculados estos elementos como las redes sociales.